Escucha. De algún riesgo no mitigado, y que se espera que para este año se priorice esta capacidad de recuperación perdón, ágil y la reducción de algo que es lo más importante para el negocio, que es la pérdida de datos y el periodo de inactividad. Lo siguiente es el cambio en el enfoque de Zero Trust, ¿ya? Los sistemas cada vez se hacen más complejos, más difícil tener dispositivos seguros, por lo tanto, el enfoque de confianza cero tiene que ser aún más integral, adaptable con herramientas también de autenticación en tiempo real, apoyadas con la inteligencia artificial y también con análisis y monitoreo continuo. La ciberguerra y ataques cibernéticos patrocinados por Estado, que esto no es una tendencia de este año, sino que es algo que normalmente vemos, pero sigue estando dentro del top 10. Los conflictos militares, obviamente hay ataques cibernéticos patrocinados por Estado, no solo en el contexto militar, sino también en otros tipos de eventos para socavar integridad, ya sea de los procesos internos de cada país. Bueno, las habilidades blandas cada vez son más esenciales para los profesionales de ciberseguridad. Los clientes normalmente deben hacer entender a la gente que trabaja en el giro del negocio, las personas a pie, digamos, dentro de la compañía y que no son profesionales de TI, cómo pueden afectar estas problemáticas de ciberseguridad. Por lo tanto, para transferir ese conocimiento técnico hacia el resto de la compañía o al board gerencial, ¿cierto? Hay que tener habilidades sociales y culturales, hacer entender cómo afecta estas problemáticas de ciberseguridad y cómo se pueden llegar a resolver los problemas desde el punto de vista de TI. Y lo último es la regulación de ciberseguridad. Esta regulación de ciberseguridad habla de que los gobiernos y las empresas obviamente cada vez reconocen los riesgos que generan estas amenazas, ¿cierto? Y que son importantes para la seguridad nacional y todo lo que es el tema económico. En todos los países se han ido implementando nuevas regulaciones. Acá en Chile hace muy poco se instauró la ley marco en ciberseguridad. En Brasil hace algunos años se realizó el tema de la ley de protección de datos, que venía también desde Europa, ¿cierto? Digamos, tomaron esa ley desde Europa e hicieron la suya propia. En Chile también se espera que pronto se tenga una regulación de este tipo. Y esta regulación de ciberseguridad se entiende de que los gobiernos y la empresa tienen que estar alineados a este tipo de leyes que definen lo que son los marcos de ciberseguridad en cada país. Los next steps para partners o clientes, muy importante. Para pequeños negocios, los casos de SMBs, siempre tener al menos firewalls y protección de endpoint. Es lo mínimo que debemos tener. La verdad es que el firewall para proteger los activos, principalmente lo que son los servidores de la compañía que pueden estar dentro de nuestros data centers o que pueden estar en nuestra nube, independiente del lugar donde estén, tenemos que tener herramientas de protección. Y por otro lado, los endpoints, que son el nuevo perímetro, porque cada uno de nosotros normalmente trabaja en la compañía, en la casa o en digamos, afuera de la casa, en la calle, trabajando en un cibercafé o en cualquier otro lugar. Por lo tanto, hay que tener una protección de endpoint bastante robusta. Lo segundo, importante también la concientización del personal. Hay que formar al personal, a los empleados, ya sea a los TI, para que puedan administrar las plataformas, pero también al personal del giro de negocio, para que entiendan cuáles son las prácticas de seguridad, cuáles son las regulaciones y cómo ellos se pueden defender en forma proactiva
de problemáticas como el phishing o los ataques que puedan llegar a sus casillas de correo o directamente a través de algún tipo de medio que permita la exfiltración de datos. Y lo tercero, para las pequeñas empresas, muchas empresas pequeñas están montando sus servidores en nube, están subiendo algunos de sus activos a la nube, por lo tanto, si hay servicio en nube o servicio híbrido, también implementar herramientas de gestión. Ojalá tener una herramienta de gestión de postura como un Security Posture Management, ¿ya? Pero también tener protegido cada uno de los servidores que están en esa nube, ¿no? Para la mediana empresa tenemos que es importante que sigan realizando las pruebas de penetración y evaluaciones de vulnerabilidad, ¿ya? Entender cuáles son las problemáticas principales que pueden tener como empresa, desde el punto de vista de qué está vulnerable para que los ciberdelincuentes exploten esas problemáticas. Una ciberseguridad ya de endpoint más avanzada, ya que vamos a tener mucha gente fuera de la oficina, obviamente tenemos que tener niveles avanzados de protección, ya sea solo el endpoint o también herramientas tipo SASE o SC, ¿no? Y también tener una solución de evaluación predictiva, ¿ya? Entender, investigar mediante inteligencia artificial cuáles son campañas, cuáles son tipos de ataques de ransomware, o errores maliciosos, correo electrónico con contenido, ¿cierto? Que pueden estar atacando a la compañía en diferentes situaciones. Siguiendo con la mediana empresa, protección contra amenaza de correo electrónico. Es muy importante, digamos que por ahí es donde ingresa la mayoría de los ataques de phishing, ¿ya? Y también ojalá tener herramientas de gestión de riesgo y cumplimiento, ¿ya? O sea, entender cuáles son los riesgos de nuestra compañía, ya sean riesgos TI o riesgos no TI, para poder cumplir con las regulaciones y prevenir los problemas futuros debido a estos riesgos. En el caso de las corporaciones, a todo lo que ya hemos mencionado, a todas las herramientas que mencionamos para la pequeña y para la mediana empresa, se suman otras herramientas que ya son más complejas y que les traen una visibilidad aún mayor para poder analizar el estado, ya sea de sus redes, de sus usuarios, de la identidad, etcétera. Por ejemplo, un Security Information and Event Management, ¿ya? Que es una herramienta que recopila información de los distintos dispositivos y va entregando el estado de ciberseguridad de nuestra compañía. Soluciones como CASB y SASE, esto ya lo conversamos, para poder controlar y proteger el acceso a nuestros servicios, ya sean servicios tipo SaaS, como Office 365, como Google Suite, como Salesforce, etcétera, o servicios que pueden estar también on-premise y que pasamos por este broker o por esta herramienta que está en nube para acceder de forma segura a estos recursos. IAM y PAM, o sea, tener herramientas de gestión de acceso e identidad, entender quiénes son los usuarios que ingresan a la compañía, quiénes se van, quiénes tienen algún nivel de acceso prioritario, etcétera. Y por otra parte, el PAM para lo que son los usuarios privilegiados que acceden a recursos sensibles de la compañía, ¿no? Finalmente, evaluación de riesgos en la nube pública, ya lo conversamos también anteriormente, herramientas de postura, ya más complejas, herramientas que puedan ver todos los assets que podemos tener en distintas nubes, herramientas CSPM que sean multicloud, o sea que yo pueda ver, por ejemplo, mis activos en AWS, en Azure, en Google Cloud, etcétera, y entender cuál es el estado de seguridad de cada uno de esos assets que hay en la compañía. Finalmente, para terminar y darle el paso a Ignacio, entender que independientemente del tamaño de la empresa, la ciberseguridad debe seguir siendo una prioridad, ¿ya? Es muy importante esta inversión que se realiza en herramientas tecnológicas, en productos, ¿cierto?
y también en la capacitación continua del personal, ¿ya? Ya que las amenazas son constantes, pero a la vez van cambiando en el tiempo y hace que nuestro entorno digital sea más difícil de proteger. Para terminar, esto lo van a tener después también en la presentación, las marcas de ciberseguridad que tenemos a nivel regional. En cada país deben consultar si están disponibles. Y bueno, si tienen alguna duda de cualquiera de estas marcas que ven en amarillo, que son las marcas que manejo yo actualmente, me pueden contactar, ¿no? Dejo a Ignacio para la presentación de espacio de trabajo digital. Perfecto, gracias Hernán. Ya paso a compartir yo, denme un segundo. Deberían estar viendo mi presentación. Bueno, como Hernán dijo, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué parte de la región se encuentren. La idea de esto y por qué estamos haciendo esto en complemento es porque la idea de espacios digitales viene un poco de la mano con todo lo que es la ciberseguridad. Más que nada porque el espacio de trabajo digital hacemos referencia un poco a que donde sea que estemos, donde sea lo que sea que hagamos, nos siga nuestro espacio seguro de trabajo y que tengamos esta interacción y todo este movimiento, ya sea estemos en nuestro país de origen, estemos de viaje y podamos tener la misma interacción tanto como experiencia como elementos y métricas de seguridad. Lo mío es un poco más eh, preciso o más conciso que lo que presentó Hernán recién, más que nada porque él ya abarcó todos los puntos más importantes en lo que es ciberseguridad. Lo mío va enfocada netamente a uno de los aspectos centrados dentro de todo este mundo de la ciberseguridad. Tenemos claro que ambas presentaciones por sí solas podrían ser unas ponencias bien interesantes, pero yo me voy a centrar ahí en dos puntitos o tres puntitos que mencionó Hernán que están bastante interesantes. Para un poco ordenar esta presentación y ser bien preciso y conciso en honor al tiempo, vamos a ver 5 puntos. Primero que todo vamos a las estadísticas más importantes del Digital Workspace o del trabajo o de los espacios digitales. Vamos a ver un par de desafíos y beneficios que tenemos en cuanto a la implementación y la adopción de este tipo de arquitecturas. 8 elementos claves para el éxito de un Digital Workspace, los next steps y algunas recomendaciones que nosotros les damos para poder dar el siguiente paso en caso que no lo hayan hecho y si es que ya lo hicieron, cómo podrían mejorar. Y por último, volver a recalcar el tema de nuestras marcas y que podamos terminar finalmente con un sondeo ahí con Juan. Desde este punto de vista, la idea de esto es que puedan leer el ebook si es que no lo hicieron. También les vamos a dejar los QR al final de la presentación, como lo hizo Hernán al inicio, para que los puedan leer y puedan apoyar mucho más a lo que estamos presentando en este momento. Yo les voy a hablar específicamente del lugar de trabajo digital y lo que nosotros decimos es optimizar las dinámicas en la era del trabajo híbrido. Pasa mucho de que, sobre todo en pandemia, bueno, ya finalizamos la pandemia, pero hubo mucho cambio en el cómo relacionábamos nosotros o la empresa o el corporativo con los trabajadores. Eh, Aquí hay un par de estadísticas, todo esto no aparece aquí marcado, sí aparece en el ebook, viene de estudios de Forbes y de Ernst Young, donde dice que en el 2023 el 12,7% de los empleados que están a tiempo completo trabajan de forma remota, el 28,2% lo hace de forma híbrida y el 59,1% lo hace de forma presencial. ¿Por qué tomamos el 2023 como un punto de referencia? Porque este año fue en el que consideramos el fin de la pandemia, donde muchos empleados y muchas corporaciones se dieron cuenta de que le era más redituable mantenerlos de forma 100% remota o en una arquitectura híbrida. Que esta arquitectura híbrida nos da el beneficio de no perder, como lo que se decía, ya tenemos las oficinas, ya hicimos las inversiones iniciales, por lo tanto mantengamos eso y vengan un par de veces a la semana. Usualmente esto se da mucho en empresas dedicadas al rubro de la informática,
y tiene un valor súper interesante y súper importante que lo vamos a ver más adelante los beneficios. Y aquí hay un dato que a mí me gusta bastante, que es para el 2025 el número de trabajadores remotos a tiempo completo por lo menos se duplique. Es decir, esto es una tendencia en crecimiento. La pandemia nos forzó. Eso es algo distinto, porque no teníamos alternativas. Era lo que era y nos tuvimos que adaptar y fue como fue. Pero ahora la gente se está dando que tiene distintas cosas interesantes que nos va dando el trabajo híbrido o el trabajo remoto. También tenemos obviamente desafíos que tenemos que llegar a cumplir con este trabajo híbrido y trabajo remoto. Y estas son algunas estadísticas claves de por qué es importante trabajar remoto, aparte de que sea inocuo, ubicuo, como le quieran decir, el movimiento de la persona se trabaja, sino porque hay que tomar en consideración el balance del tema del trabajo también con la calidad de vida. Aquí hay seis estadísticas, perdón, cinco estadísticas que nos dicen, por ejemplo, el 98% de los trabajadores quiere trabajar remoto por lo menos algún porcentaje de su tiempo. Y esto pueden ser por varios motivos, porque tienen hijos, porque tienen algún proyecto personal, porque el tiempo de viaje que ellos utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo son muy amplios, por lo tanto prefieren trabajar por lo menos una, dos o tres veces a la semana desde su casa, ahorrándose ese tiempo, donde pueden hacer ejercicio, pueden meditar, pueden leer un libro, pueden tener esos tiempos disponibles para ellos y sepan que a las 9 o 8 de la mañana, el horario que tengan, ellos van a estar conectados porque ya tuvieron ese espacio, ese delta de tiempo que no consideraban cuando lo tenían que hacer sí o sí en el viaje, sin contar con los imprevistos que ocurran durante el viaje. Bueno, el 93% de los empleados expresó que dejaría su empleo actual por uno remoto y están participando activamente en entrevistas laborales. Este número es súper alto considerando de que hay mucha gente que, bueno, lo vimos en el porcentaje anterior, el 59,1% sigue en trabajo presencial, pero de todo esto, el 93% les cambiaron las condiciones o ellos están buscando un cambio de condiciones particularmente. Y ellos dicen, ok, si a mí no me dan las condiciones que yo necesito y viendo la tendencia de la industria, voy a buscar un lugar que me dé por lo menos esa versatilidad en el cómo trabajo. Después, solo el 16% de las compañías a nivel mundial son totalmente remotas. Esto es un número interesante, porque hablamos mucho del trabajo remoto y de que estamos todos en la casa, estamos todos en la oficina, pero un pequeño porcentaje son los que ya tomaron el paso y no tienen oficina y no tienen donde la gente se pueda reunir. Se reúnen en café, en cowork y demás. Pero eh, se están haciendo una nivelación en cuanto a las oficinas que se utilizan para trabajos remotos. Hoy en día hay muchas empresas dedicadas al desarrollo de software que están haciendo utilización de las oficinas, ya no requieren un espacio tan grande, ya no requieren tanta electricidad, tanta energía, no requieren tanta infraestructura y van reservando puestos el que quiera ir. ¿Por qué? Porque justo una célula del equipo, está en un sprint, está en algún elemento de la fase del desarrollo que es importante verse las caras y es importante quizás afinar algún detalle. Y ellos van y se juntan y tienen su pequeño espacio para hacerlo, pero con previa reserva. Esto es un cowork, le podríamos decir que es un cowork privado. Luego tenemos que el 57% de los trabajadores se encuentran trabajando en modelo híbrido o remoto. Buscaré un empleo si ya no se aceptara esta modalidad. Es decir, me cambian las condiciones y es muy probable que yo busque cambiarme de empleo. Hay gente o sea, hay personas que incluso de- pensarían en disminuir su salario por tener una modalidad híbrida, porque también no estamos considerando los costos que tiene el traslado de una persona todos los días, ya sea en vehículos, en transporte público, y además todo el tiempo que, voy a decirlo entre comillas, se pierde en el traslado, porque el traslado no siempre uno puede ser productivo. El 35% afirma que la fuga de talentos se debe a la poca flexibilidad en modalidad de trabajo. Si nos interesa mantener a las personas claves en el negocio, a los talentos técnicos, a los talentos que en realidad le están dando valor al negocio, es importante tomar esto como consideración. Porque si tu talento top, la gente que más está haciendo tu corporación redituable, se va, ¿por qué se va?
Si uno de esos factores era porque ya no somos una empresa híbrida, quizás toque darle una vuelta y revisar el por qué no estamos siendo una empresa híbrida, siendo que hoy en día están todas las herramientas. Cuando pasamos a los desafíos y a los beneficios. Y aquí lo voy a hacer muy rápido porque ya lo hemos conversado esto un millón de veces. Y partamos primero, colaboración. Muchos dicen que por trabajar remoto ya dejamos de colaborar, porque trabajamos remoto ya nos dejamos de conversar, nos dejamos de ver, nos dejamos de chatear. Dentro de nosotros, Licencia Online, nosotros somos una empresa que generalmente trabajamos en formato híbrido. Y siempre estamos colaborando, tenemos grupos de Teams, grupos de Slack, estamos teniendo reuniones, si es necesario juntarnos, nos reunimos, tenemos reuniones mensuales, semanales. Eso no quita que hayan veces que no vamos a la oficina y que nos quedemos, obviamente, trabajando en casa. Y esto es difícil medirlo en toda corporación por el tema de qué tan óptimos somos en nuestro trabajo, pero en los números, una empresa que tiene números por detrás es fácil respaldarlo, que esos números no cayeron, que esas empresas no dejaron de vender, que las cotizaciones siguen recibiéndose y todo ese tema que al final compone el tema de la colaboración, sobre todo en una célula comercial. Eso es, hablamos por eso el desafío y un beneficio. Es un desafío porque una vez que nos damos cuenta de que eso es, entre comillas, mentira, o sea, de que sí se puede mantener una colaboración estando de forma remota, eh, pasamos al beneficio de que la colaboración se hace mucho más, se hace muy transparente, es un símil, es estás, no estás, te puedo ubicar, te puedo contactar, te puedo llamar. Hay veces que en la oficina no tenemos esa interacción o tenemos la interacción forzada, donde estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo y tenemos muchas distracciones a la vez. Tenemos el otro desafío que es la tecnología insuficiente. Este punto yo lo podría sostener si estamos hablando del 2020, estamos en marzo del 2020, tenemos una pandemia por delante, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué compramos, no sabemos si compramos firewall, no sabemos si lo renovamos, no sabemos si compramos antivirus, no sabemos si nos pasamos a SASI. Eso lo podría entender en esa época. Ahora tenemos muchas alternativas. El Digital Workspace no solamente se refiere al hecho de tener un escritorio remoto que se mueva con nosotros y que nos permita un acceso seguro, sino que aparte, con lo que mencionó Hernán, que tenemos muchas tecnologías como el antivirus, el XDR, tenemos el formato SASI o Zero Trust, que nos va a dar esa versatilidad de también poder acceder a estos escritorios y a estos ambientes remotos. Entonces el desafío era implementarlo. La pandemia lo aceleró y nos empujó muy fuerte a tratar de hacerlo. Y el beneficio es que si es que no lo hicimos, ya tenemos muchas empresas que lo hicieron y tenemos esos casos de éxito. Y además nos da ese pequeño empujón para nosotros probar e intentar hacerlo. No tiene por qué ser toda la compañía en el que lo hagamos de buenas primeras, pero podemos partir con un acceso remoto a un servidor, con un acceso remoto a un proveedor, y así ir probando cómo funciona esta tecnología. Esto es un punto que termina por cortar muchos caminos en lo que es pasarse al trabajo digital, y es el control, la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. Pero eso era antes de que nosotros pudiésemos decir y controlar qué es lo que pasa en cada una de las conexiones. Hoy en día las conexiones son fácilmente trazables, podemos imponer control, podemos imponer políticas, regulaciones de industria, cumplimiento, sacar informes, sacar reportes. Hasta lo hace más fácil de no tener que auditar los computadores, no tener que parcharlo, porque al final lo podemos hacer casi todo remoto o todo de una golden image. Esa golden image, esa imagen maestra es la que se replica y tenemos un estándar de cumplimiento sin necesidad de tener que andar ubicando al usuario y actualizar el laptop, déjala prendida, conecta a la red, únete al dominio, desinstala esto, instala esto. Con esto podemos hacer de que todo sea el mismo sistema operativo, obviamente eh, con sus variaciones de acuerdo a las funciones que cumple cada uno, pero nos hace que esta parte que es muy sensible al momento de informar en cómo estamos, que esa es la típica pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo puedo saber cómo voy a estar? Con el tema del Digital Workspace puedo entregar esa información y de forma unilateral. Y lo otro es, lo mencioné hace unos segundos atrás, que son las métricas comprobables en el valor del negocio. Cuando hay organizaciones que pasaron al modelo de transición del modelo presencial, modelo híbrido,
se dieron cuenta de que no tenían baja de productividad, de hecho tuvieron alza de productividad, tuvieron fácil implementaciones de directrices organizativas. Oigan, de ahora en adelante ocupamos todos Teams. Oigan, de hoy en adelante ocupamos todos GoToWebinar. Ocupamos todos lo que sea. Todo este tipo de cosas son los que en un momento se vieron como un desafío, pero ya pasado la pandemia y ya puesta en práctica todo este tipo de cosas, nos dimos cuenta de que no fue tan difícil. Y hoy en día, por ejemplo, y aquí aparece un punto bien interesante, una remediación de una vulnerabilidad la hacemos en un chasquido de dedos y nos damos cuenta de que no afectamos el tema del negocio. Y aquí tengo 8 elementos claves para el éxito de un trabajo de adoptar el Digital Workspace. Primero que todo, la flexibilidad. Den el espacio o intenten dar el espacio para que la gente se quede 1 o 2 días en casa y vean cómo ese feedback, esa relación que van ganando, esa confianza que van ganando, esa productividad que mantienen. Esas son cosas que la gente le tiene miedo porque piensan de que si no tienen una cabeza vigilante encima de ellos, no producen. Se ha demostrado que es lo contrario. Entre más libertad uno le da a una persona, más responsabilidad o más responsable se siente con las labores que tiene que cumplir. Y eso es súper interesante para el modelo de Digital Workspace. La reducción de costos, ocupamos menos infraestructura, ocupamos menos energía, tenemos que invertir menos en infraestructura local. Si es que ya tenemos infraestructura local, la podemos reutilizar, podemos hacer una gran variedad. No hay solamente una forma de aplicar el Digital Workspace. Decimos que la colaboración mejora porque nos dan más instancias de trabajar en proyectos particulares, en colaboración de documentos, en colaboración de productos de desarrollo, en análisis de propuestas. Hay muchas cosas y muchas herramientas disponibles para esto. De la mano de todo lo anterior está el incremento en la productividad. Hay muchos estudios, incluyendo el de Forbes, Ernst Young y algunos más, que documentaron que el incremento de la productividad para la gente que trabaja 100% remota es un hecho. No es algo que salió solamente para que la gente se quede en la casa, sino de que es un elemento interesante que fue medido, es medido y va a seguir siendo medido mientras dure el concepto o el mito de que trabajar remoto es ineficiente. Uno de los puntos importantes, la retención del talento, que era, si mal no recuerdo, un 30 y algo por ciento, un 35%, tenía fuga de talento porque cambiaban de modelo híbrido a presencial o de modelo remoto a presencial. Con esto podemos llegar a la alta retención de talento. La integración, y esta integración se refiere a integración con distintas plataformas, mandar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, lo mandamos a un SIEM, lo mandamos a un XDR, lo mandamos a un SOA, hacemos elementos de implementación rápidas a un antivirus, una actualización, todas estas técnicas y todas estas tecnologías, y además va de la mano con el punto número 6, que es la seguridad. Vamos a ir controlando cuándo se conectan, cómo se conectan, si es que no tienen el doble factor autenticado, si expiró la contraseña, si tuvo un intento de ataque de fuerza bruta. Todo ese tipo de cosas las vamos a poder implementar no en una, no en dos, sino que en múltiples plataformas y de forma distinta. Y el punto número 8 que a mí me encanta, que es la ubicuidad. Da lo mismo donde estés, da lo mismo cómo estés, da lo mismo qué dispositivos ocupes, vas a poder seguir trabajando y vas a poder seguir produciendo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a hacer uso y comunicación del equipo que está conectado a la red, pero sí podemos tener mecanismos que protegen como Web Isolation, Desktop Isolation, que protejan la conexión y la comunicación de punto a punto con encriptación de todos lados y vamos a poder tener un trabajo totalmente remoto y totalmente seguro. Y estas últimas dos slides para recordarles que tenemos muchas marcas en ciberseguridad. La parte de Digital Workspace se incluye en el alero de ciberseguridad. Pregunten las que están disponibles. Nosotros tenemos varias alternativas. También junto con Hernán compartimos algunas tendencias en cuanto a ciberseguridad. No marcas, pero sí tendencias. Así que si hay algo que no puede responder él, lo puedo responder yo. Y siempre la idea es que podamos sacar la duda. Por último, les dejo este slide para que puedan nuevamente descargar el ebook y acercarse a este libro de tendencias. Y le dejo la palabra a Juan para que pueda hacer el último sondeo para finalizar este webinar. Gracias, Nacho. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Lo que queremos hacer es
pasarles un pequeño sondeo. Esto más que nada es para que ustedes, si están interesados en profundizar con alguna de nuestras marcas líderes del portfolio, tanto de ciberseguridad como de Digital Workspace, puedan marcarnos y poder tener una comunicación con ustedes para ver cómo podemos ayudarlos. Tenemos un portfolio muy amplio. Ahí nosotros pusimos las principales marcas, pero también cliqueando en la opción otras, también podemos comunicarnos y ayudarlos en lo que sea. Esto es sobre ciberseguridad. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan responder y pasamos a la segunda pregunta, que sería también de Digital Workspace. Ahí damos unos segundos más para que todos puedan responder. Bien. Vamos ahora a la segunda pregunta, que tiene que ver con Digital Workspace y también cómo podemos ayudarlos si les interesa profundizar en nuestras marcas foco del portfolio y también en otras si tienen necesidad de conocer alguna otra marca que comercializamos. Dejo unos segundos más. Bueno, bien, agradezco a todos. Nacho, Hernán, si quieren despedir, dar un cierre o contestar alguna pregunta, lo que sea, les dejo el micrófono. Yo aprovecho, tomo la palabra. Hay varias preguntas bien interesantes. Los voy a estar contactando aquí, me las voy a anotar porque sé que hay algunos elementos que quizás no quedaron tan claros, pero les quiero responder personalmente y que podamos darle un segundo vistazo a esto. Y es más que nada por honor al tiempo, no es porque no tengamos la respuesta ahora. Ahí le dejo a Hernán la última y le agradezco a todos el tiempo que dedicaron para conectarse el día de hoy. Sí, al igual que Ignacio, ya por el tiempo, voy a dejar las preguntas abiertas. Cualquier duda, aparte de las que hayan aparecido durante la charla, la pueden hacer llegar. Nosotros le vamos a estar, yo entiendo, Juan, que vamos a estar enviándoles la presentación. Ustedes pueden descargar el ebook y esperamos que puedan también acompañarnos, como bien dice ahí, en el siguiente webinar, que es el último webinar, que sería el de infraestructura, que se va a realizar el próximo mes. Un gusto y esperamos verlos próximamente.